¿Cuál es el problema que existe en la entidad, en la planta, en la empresa, en la institución donde voy a trabajar? Porque si empezamos a identificar y reconocemos bien ese problema, es posible que formulemos también buenas soluciones. Y el conocer muy bien el problema, identificar muy bien el problema, tiene que pasar por una simple pregunta: el porqué de las cosas. Un ejemplo que les muestro acá, un problema central que hemos identificado en esta planta es de que hay incrementos de condiciones y acciones subestándares en el trabajo y utilización de la electricidad. O sea, hay un incremento, o sea, siempre han habido condiciones y acciones subestándares, solo que a la hora de la intervención notamos que hay un incremento. Entonces el problema es ese incremento de esas condiciones y acciones subestándares. Pero nos tenemos que preguntar ahora por qué ese problema. Y encontramos dos causas fundamentales. En este ejemplo, una de ellas son los aspectos negativos del personal y el otro son los aspectos negativos del propio trabajo. Esas dan respuestas entonces a que tengamos incrementos de condiciones y acciones subestándares en esa planta, en esa institución. Y nos seguimos preguntando entonces, ¿por qué existen esos aspectos negativos del personal? Y entonces empezamos a responder. Primero, porque hay un nivel intermedio de liderazgo y capacidades técnicas. Quiere decir que la nave está navegando al garete. No hay conducción. Y eso de liderazgo no es que tengamos que gritar mucho para decir que hay un líder, sino que tenemos que dirigir a todo el estamento operativo para decir, el objetivo está en esas coordenadas, y hacia allá tenemos que ir. Las condiciones que deben de seguir para lograr el objetivo tienen que ser las famosas condiciones estándares. Y los vamos a ver a continuación. Y de los aspectos negativos, ¿por qué se presentan? Porque hay inadecuados ambientes e instalaciones también eléctricas inadecuadas. ¿Y qué significa inadecuación? Es que no están realizadas, ejecutadas, operadas de acuerdo a las normas existentes. Y por el lado de los aspectos negativos del trabajo, inadecuados documentos, o sea, documentos desactualizados y poco amigables. Y ahí es donde empezamos a pelearnos un poquito con los abogados, que felizmente no están hoy día acá. Y si están, que disculpen. Lo que pasa es que hablan y escriben tan difícil que los trabajadores, los intendentes y hasta la dirección general de la mina o de la planta concentradora, la verdad es que poco lo entienden, poco lo entendemos. El lenguaje tiene que ser amigable, sencillo, para que las órdenes sean cumplidas o las condiciones sean bien planteadas. Otra de las causas son los inadecuados e insuficientes materiales, instrumentos, herramientas y EPPs. Y por último, que hay un debilitado control de cumplimiento de las normas. Claro, si no hay liderazgo, ¿cómo cumplimos? ¿Cómo hacemos control de las normas? Entonces empezamos a ver los efectos. Pero les quiero decir algo. Cuando ustedes van a hacer la implementación de un plan, por ejemplo, de control de pérdidas, de reducción de pérdidas, de supervisión, de inspección, de seguridad, etcétera, etcétera, todas las causas que puedan encontrar van a producir efectos, ¿no es cierto? Y normalmente cometemos el error, desde la alta dirección, de financiar los efectos. O sea, utilizamos siempre el consabido, ¿no es cierto?, la política de los bomberos, ¿no? Donde hay incendio, ahí actuamos. Pero no actuamos, como dijo el colega anterior, en prevención. No nos esforzamos por conocer las causas. De frente actuamos en el efecto. Y les quiero decir desde ahora, y al final concordarán conmigo, que si nosotros hacemos inversión y el efecto, no vamos a resolver el problema. Entonces vamos a seguir con todas las condiciones negativas que se tienen en la planta. Entonces estos efectos acá, por ejemplo, de este problema con estas causas, es de que hay más pérdidas personales, algunos fatales, más pérdidas patrimoniales y más pérdidas de procesos. ¿Y a quién le gusta vivir o trabajar en el mundo de las pérdidas? Creo que a nadie. Entonces, si nosotros actuamos con la inversión en las causas de este problema, inmediatamente estos efectos se van a convertir en los beneficios de nuestra futura intervención. Pues bien, si en la parte
en la parte que estamos viendo superior, decíamos, el mundo de las pérdidas que hay que controlar, pues nosotros en nuestras plantas tenemos que analizar este cuadrito de los procesos. Y es bien simple entender que para que sea un proceso, todo lo que ingresa no es igual a lo que sale. Siempre hay pérdidas. Y utilizando las formulitas del balance de este proceso, llegamos a la gran fórmula de la eficiencia. Que la eficiencia es 1 menos las pérdidas sobre todo lo que ingresó el proceso. ¿Podemos controlar todo lo que ingresa un proceso? Casi como que no. Pero sí podemos controlar las pérdidas. Y entonces, cuanto más grandes sean las pérdidas, esa eficiencia será menor. Y cuanto más pequeña, la eficiencia será mayor. Por lo tanto, nuestra gestión, ¿cómo se va a medir? Reduciendo las pérdidas. La propuesta de la solución para ese problema identificado, entonces, pasa por hacer algunas cosas. Por ejemplo, en este caso, plantear como medios fundamentales, de acuerdo al ejemplo, en este caso 5, hay que mejorar el nivel de liderazgo. Pero por supuesto hay que hacer una adecuación, hay que hacer capacitación técnica. Hay que rehabilitar y remodelar las instalaciones eléctricas, hay que hacer revisión y actualización de documentos de todos sus sistemas de gestión, hay que hacer adquisición de materiales y equipos adecuados. Y aquí los amigos de logística nos tienen que ayudar, porque normalmente, como le dan un premio por comprar a menor precio, compran cualquier cosa y al perjudicarse el trabajador. O el jefe de planta, cuando empieza a operar, tiene un interruptor marca Pachitea que cuando enciende ya se fue y se acabó su proceso, ¿no es cierto? Eso también es pérdida. Entonces, el último medio fundamental es el fortalecimiento del control de cumplimiento de normas. O sea, todos nos preocupamos en capacitar en normas, sí, pero le repito, discúlpenme, no somos abogados. Poco vamos a entender de la interpretación que hacen los abogados a las normas. Entonces tenemos que buscar un fortalecimiento de control. Alguien especializado se tiene que encargar de controlar el cumplimiento de las normas. ¿Qué requerimientos para la solución? Primero también hay que hacer estas preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué entes o quiénes se van a encargar de lograr la solución? Primero, una vez identificado el problema, el propietario, el titular, el superintendente va a plantear entonces la solución y dice, señores, elaboremos un término de referencia porque vamos a contratar al que nos va a resolver el problema. Pero elaborar un término de referencia no es tan bien sencillo. Mejor contratamos un especialista que ha identificado el problema, que normalmente es el consultor, y entonces nos elabora un término de referencia que hace suyo al titular minero y efectivamente se responde o él plantea y dice, esto es lo que quiero. Con esta solución pienso reducir mis pérdidas, que es absolutamente todo, incluidas las pérdidas fatales, de 30% a 15%. Y vamos a ver cuánto invertimos para que eso pase. Y todo esto que les estoy hablando, obviamente pasa por la salud ocupacional, eso está descartado. ¿Qué hace el ingeniero normalmente? El que está diseñando la solución. Tiene que ser primero una solución técnica de calidad, o sea, una solución técnica en apego a las normas. ¿Qué normas tenemos? En este caso el Código Nacional de Electricidad, en otros el Reglamento Nacional de Edificaciones, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hace normalmente un ingeniero que no vive el problema, que no ama su profesión? Dice simplemente, ya eso se corrige en obra, vamos con el diseño. Oiga, ¿y en obra quién lo va a corregir? Otra persona que piensa como él, que dice, bueno, esto lo hacemos así nomás. Y después vienen las pérdidas, entre ellas las pérdidas fatales. Del constructor, no considera totalmente lo que está escrito en el estudio, lo que está estipulado. Más importante es el dinero. Al contratista le importa cuánto volumen más de dinero voy a pedir en adicionales para que se incrementen mis gastos generales y mis utilidades, ¿no es cierto? Muchos de acá planteamos eso a veces si somos contratistas, pero por ahí no va el negocio. Creo que el mercado es tan bondadoso que si hacemos las cosas bien, las cosas nos va a ir mejor. Del supervisor, o el supervisor es capturado en la obra, o mira de soslayo los errores y lo deja para que el tiempo, la historia lo arregle. Y en infraestructura ni el tiempo ni la historia lo arregle, lo desmejora o lo desarregla, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tomar conciencia en esto. Del titular minero,
obliga a priorizar la producción. Ingeniero de planta, ¿por qué me reclama hacer una mejora en esos interruptores, esos transformadores que ya el aceite está a la mitad y mire cómo gotea? Usted produzca nomás. Oye, un momentito. Si usted es un titular, minero, responsable, pues, ¿no es cierto? Hay que parar para comenzar de nuevo y mejor. Pero en el Perú hemos aprendido, no, pues lo llamo, oye González, tú eres valiente, este ingeniero es cobarde, ven tú opera el transformador, mire el aceite. Hombre, si en tu casa tú la olla a presión la destapas, así nomás, esto no es nada, ¿no? Entonces eso no es bueno. Del Estado, que no tiene capacidad, no tiene una capacidad de respuesta en la supervisión oportuna. Entonces ahora vamos diseñando la solución y nos organizamos. Entonces planteemos un buen recurso humano. Si usted quiere, se nombra el coordinador general o jefe de estudios, eso dependerá de su expertise, y contrata a todos los ingenieros que recién se han graduado o están inscritos recientemente en este colegio. Pero no importa, lo importante es tener adelante. Haga su cronograma detallando absolutamente todo lo que los términos de referencia le han indicado como exigencia mínima. Muy bien, ¿cuáles son los recursos normativos? Esos que le estaba diciendo al comienzo. Tenemos el Código Nacional de Electricidad, suministro, utilización, dependiendo en qué segmento de todo el sistema de electricidad que vamos a ver a continuación se ubica su planta, ¿no es cierto? El reglamento de seguridad ocupacional, etc. Pero todos tienen algo en común. He tratado de hacer una síntesis de los objetivos. Todos buscan proteger, pero hay algo esencial que buscan todas las normas. Actualmente, si usted revisa, todos apuntan a crear y desarrollar una cultura de prevención. Y no es que la prevención la hagamos para luego no lamentar, sino la hacemos para no tener más pérdidas. Acuérdense que el problema que habíamos identificado era el incremento. Las pérdidas las tenemos desde que una instalación está, porque hay pérdidas físicas que usted ya no las puede disminuir, son propias de los elementos metálicos. Pero las otras pérdidas que sí obedecen a la gestión, a los cálculos, a los diseños, sí las podemos controlar, disminuir y luego controlar. Entonces, cultura de prevención, vamos aprendiendo algo. Esta es la cobertura, por ejemplo, a nivel nacional, de todos los sistemas que tenemos. Sistema de generación, transmisión, subtransmisión, distribución y utilización, ¿no es cierto? Entonces, desde los sistemas de distribución hacia arriba, el Código Nacional de Electricidad, tenemos suministro. Después, desde que nos entregan aguas abajo, o sea, hacia nuestras instalaciones, tenemos dos códigos nacionales para poder nosotros supervisar, inspeccionar, plantear las mejoras. Y me refiero a este que es antiguito de pasta azul, porque hay instalaciones todavía del siglo pasado, que es reciente, ¿no es cierto? De 1985, 1990, entonces usted tiene que regirse a esas normas para hacer una buena inspección o una buena auditoría. Otro recurso normativo que es importante por el lado de la salud ocupacional es el Decreto Supremo 055, que también habla de la prevención de la salud ocupacional. Pero también acá les pido por favor hablar en fácil, ¿no es cierto? Porque llegaba el que hacía el facilitador de la capacitación, y a todos los trabajadores que estaban ahí de una mina de 4.800, todos son mis paisanos ahí de Chichapata, por ejemplo, y entonces le dice, señores, vamos a hacer un focus group. Focus group, ¿qué es eso? Oye, Vicente, ¿qué es eso de focus group? No, que los involucrados, ya ves, Fajardo, yo te he dicho, ese acto que has cometido la semana pasada cuando estaba mareado, por eso nos están involucrando, porque allá entienden que involucramiento está cerca o al margen de la ley ya casi, ¿no? Entonces, ¿por qué no usamos lenguaje sencillo para hacerles entender a ellos qué significa la seguridad y la salud ocupacional? Entonces, los tecnicismos los podemos guardar para las oficinas, pero hablar en fácil para ellos, para decirles, ustedes tienen que ser parte de este proyecto, con ustedes tengo que entender el problema. Quiere decir que el consultor, el intendente, el titular, tiene que ingresar a la problemática del que está generando esas causas o estándares, para con ellos conjuntamente salir. Creo que ese es el secreto de una buena gestión.
no es desde, como decimos, desde arriba, ordenar y decir, involúcrense y resolvamos juntos el problema. No. Porque esta primera reunión que se tiene que tener todos los involucrados es sentarse con ellos en su local, no en mi oficina, porque van a estar incómodos ellos, pues, porque yo uso buena lavanda ahí, me tengo que estar con ellos en su local del sindicato, etcétera, etcétera, que no tiene ni una silla. Vaya usted ahí, reúnase, siéntase con el dirigente máximo para escuchar los problemas con sus lenguajes. ¿Y saben qué? Lo primero que les van a invitar, ¿saben qué es? Sí saben, ¿no es cierto? Se llama hoja de coca, hoja sagrada de la coca. Por eso es que no podemos involucrarnos nosotros, porque no entendemos, ¿no es cierto?, esas cuestiones culturales de ellos, ¿no? Y ahora viene el tema, usted nunca ha chachado, porque como ya es citadino, ya es ingeniero, ya salió de la universidad, oye, coca, ¿cómo voy a mascar coca? Acuérdate pues de tus épocas mozas, ¿no es cierto? Y empieza a chachar. Lo vas a involucrar, ¿saben por qué? Por la siguiente anécdota. Ellos cuando empiezan a chachar, ¿cuántas bolas hacen? Una, ¿no? Usted es ingeniero, pues, haga 2 bolas, ¿no es cierto? Usted sea más que ellos. Y encima cuando le inviten el traguito, pase por el centro y demuestre, y cuando lo miren, este ingeniero es de nosotros. Venga, ingeniero, le vamos a contar cuál es el problema. Lo que pasa es que hay en el nivel 1025 pasa esto y no le hemos dicho. Qué bonita forma de involucrarnos, ¿no? Empezamos nosotros a hacer el trabajo entonces, no exigiendo a las personas que vamos a auditar o inspeccionar, diciéndoles, oiga, póngase, cumpla con la norma y tenga usted al día su EPP y utilícela bien. Usted póngase y demuestre que se puede trabajar. A ver, con unos guantes de 10.000 volts, vaya usted y desarme y conecte el cable nomás de puesta a tierra, donde no hay energía. No va a poder. Entonces usted tiene que demostrar con realismo cómo es que se debe hacer el trabajo. Entonces usted tiene que ser el primero en utilizar los EPP. La acción de la inspección, lista de verificaciones eléctricas. Haga usted su lista y empiece a hacer la verificación de acuerdo a las normas. La lista de verificación de seguridad y salud ocupacional de acuerdo a normas. Las capacitaciones. Lleve al mejor lugar a todo el personal para hacer la capacitación, pero tiene que utilizar lenguaje sencillo. Elabore sus actas de riesgo alto porque la norma lo obliga. Bien, esta es la matriz de soluciones que hay que plantear, porque al titular minero, al que va a poner el dinero, le tenemos que hablar de esto. Le tenemos que decir, señor, por eficiencia, la auditoría nos obliga a plantear soluciones. Pero solamente soluciones, no. Tenemos que decirle también cuánto efectivamente usted va a recuperar de esas pérdidas que hemos identificado. Y en el mundo de las pérdidas, les digo, resolver, como dicen las conclusiones, aquí está la gran ventaja de realizar una reducción y control de pérdidas. Primero, como vamos a invertir, todo el patrimonio va a ser nuevo. El titular minero va a decir, oye, tengo una nueva planta. Sí, efectivamente. Pero se va a agarrar el bolsillo y usted le tiene que decir, no. Esa nueva inversión lo va a pagar la reducción de pérdidas. Es más, señor, usted va a tener una menor disposición de pagar sobre los energéticos. Si antes pagábamos como 100, ahora vamos a pagar 60. Y con esos 40 vamos a pagar ese nuevo patrimonio. Estos anexos están permitidos hacer, o sea, nos debemos permitir hacerlos para explicar dónde están los riesgos, en qué zonas se están trabajando para que se entienda. Y los famosos permisos, oigan, son 5 pasos para nosotros los electricistas. Hay que hacer el cierre del estudio convenientemente y esto es lo más importante, la prevención. Debemos practicar, crear, implementar esa doctrina de prevención, porque esa es la diferencia entre la luz de la vida y la oscuridad eterna que nos espera.